¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en una semana en la que, más allá del ruido político que se ha disparado en las últimas horas, el tema, en lo económico estrictamente, ha pasado por la difusión del dato de inflación del mes de julio. Usted sabe que la inflación es sin duda una de las variables más seguidas en la economía argentina en la última etapa, porque nos encuentra como uno de los países con mayor tasa de inflación a nivel global. Pero vamos a repasar los números para mostrar en principio que cuando uno observa tanto el IPC como la inflación núcleo, durante julio la inflación muestra una leve disminución en relación al mes de junio. 3% el IPC contra 3,20 en junio, 3,10 la núcleo con respecto al 3,60 que había registrado el INDEC en el mes de junio. Ahí le recuerdo que el dato de inflación núcleo es muy importante porque excluye tanto los precios de bienes y servicios regulados, como por ejemplo tarifa de servicios públicos, como también productos de alto componente estacional. Entonces ahí nos quedamos de alguna manera, y este es el análisis más económico desde el punto de vista más fino, con lo que es la tendencia subyacente real de la inflación en la economía, que hoy estaría en el orden del 3,10%, como le decía, por debajo del registro del mes de junio. Ahora, por supuesto que esto, si bien marca una disminución de la tasa de inflación, inclusive el dato del IPC es el menor desde el mes de septiembre del año 2020, lo que uno tiene que dejar en claro es que los datos son alarmantemente altos, ¿no? En el sentido de que estamos llegando ya en los primeros 7 meses del año a la meta de inflación que se había planteado el gobierno, en la zona del 29%, y estamos además en una tasa de inflación interanual, cuando uno compara este nivel de precio del cierre de julio con 12 meses antes, con una tasa de inflación de casi el 52%. Ahora, esto por supuesto hay que compararlo, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en otras economías de la región, y a esto vamos. Aquí le ponemos los datos de lo que son los países limítrofes de la Argentina para tener alguna comparación, que tenga sentido, ¿no? No tendría mucho sentido justamente plantear los datos de inflación de los Estados Unidos, que han superado el 5% de la inflación interanual, según el último registro de julio. Allí la inflación fue del 0,50, por debajo de lo que había sido el registro de 0,90 en junio. Pero aquí tenemos los países limítrofes y, como usted ve, planteamos en primer lugar la inflación de julio, que ahí hay que decirlo, está por encima, le diría, de lo que se venía viendo en la región en los últimos meses, pero claro, cuando uno mira la inflación interanual, los registros son los que tienen la placa entre paréntesis. 5,20 Paraguay, 9%, el registro más alto de los limítrofes en el caso de Brasil, 4,50 en el caso de Chile, 7,30 en el caso de Uruguay, 0,20 en el caso de Bolivia. Está claro que el tema de la inflación es muy grave en la Argentina, y la realidad es que uno solo puede aspirar a ver una reducción gradual de esta tasa, como de hecho ocurrió durante el mes de julio, como muchos pronostican se puede dar en los próximos meses, a partir de la principal herramienta de política que está aplicando el gobierno justamente para moderar la suba de los precios, que es esta que le ponemos ahora en pantalla, es la contención de la suba del dólar oficial. Ya en el mes de junio lo habíamos visto, una suba del dólar en aquel momento aproximadamente del 1%. En este caso, durante julio, el dólar oficial mayorista, que es por el que se liquidan exportaciones e importaciones, estuvo incluso por debajo de ese 1%. Y esta es la principal política antiinflacionaria que tiene el gobierno en curso, además, por supuesto, de lo que es la contención de las tarifas de servicios públicos. Si uno mira la evolución de los precios, como le decía anteriormente, de los bienes y servicios regulados, y uno mira el promedio de ese conjunto de bienes y servicios, donde están las tarifas de servicios públicos, pero también otros bienes y servicios como por ejemplo cigarrillos, combustible, distintas cuestiones que tienen que ver con la intervención del gobierno en los precios que se fijan en la economía. Esa inflación, la de ese conjunto de bienes y servicios, estuvo en el 1,40%, es decir, por debajo de la mitad de lo que registró el IPC. Entonces así están las cosas, y en este contexto, le decía anteriormente, cuando uno mira el último relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, los analistas esperan que el gobierno mantenga estas políticas en los próximos meses, sobre todo de cara a las elecciones, con la intención de reducir la tasa de inflación por debajo incluso del 3%. Las expectativas marcan 2,70, 2,80 aproximadamente para los próximos meses, y aquí lo que habrá que seguir de cerca, y este es el punto, es que por supuesto atrasar los precios de los servicios públicos, atrasar el dólar, que es hacerlo subir menos que la inflación, obviamente está acumulando presión para los próximos meses, pero ya pensando en después de las elecciones. Es por eso que usted se va a encontrar que la opinión de la mayoría de los analistas apunta a ver qué pasa con el dólar e incluso qué pasa con las tarifas después de las elecciones que vamos a tener en los próximos meses aquí en la Argentina.
Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a recordar distintos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Te damos la bienvenida a la banca Empresas de Banco Macro. Tengas una gran empresa, una pyme, o si formás parte de los agronegocios, tenemos los mejores productos y soluciones digitales para que elijas. Porque estamos en todo el país y entendemos tu negocio sin importar su tamaño y actividad, somos tu banco. Conoce más en macro.com.ar/tu empresa tu banco o comunícate con un oficial de cuenta. Macro, cerca siempre. Gran astillero argentino es marplatense. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Para ayudar en la reactivación productiva, eliminamos retenciones y percepciones a 1 millón de monotributistas. Así, trabajadoras y trabajadores de la provincia de Buenos Aires dejarán de pagar adelantos de ingresos brutos. Estamos presentes. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Y pasamos a este primer tramo de Mercados y Empresas a hablar de la actualidad del comercio electrónico. Realmente algo que ha crecido de manera exponencial desde el año 2020. Venía con un crecimiento sostenido, pero como hemos dicho en más de una oportunidad, la pandemia realmente aceleró la transformación digital y es así que las ventas electrónicas han crecido a tasas superlativas durante el 2020 y siguen haciéndolo durante este año 2021. Sobre este tema, bueno, el análisis del licenciado Martín Orengia, que es el director de la Comisión Atlántica de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. En realidad tenemos todos los números cerrados del 2020, seguramente en algunas semanas sabremos lo que va pasando en el 2021, aunque tenemos ya alguna perspectiva. El 2020 cerró un 124% arriba del 2019. Esto es muchísimo. No solo en facturación, estamos hablando de 900.000 millones de pesos, ¿sí? Que ya hasta perdemos las nociones de cuánto es, pero más allá de eso lo que realmente tenemos que rescatar es el aumento, 124%. Y teniendo en cuenta sobre todo que lo que más vendía siempre en e-commerce, aquello que más estábamos acostumbrados a comprar, era lo que es turismo, ¿sí? Hoteles, viajes, ¿sí? Y el año pasado no tuvimos ni hoteles ni viajes. Eso estuvo prácticamente en cero o muy bajo y lo que aumentó fue todo el resto. Y logramos así llegar a esta cifra que la verdad que es asombrosa. Esto lo hemos hablado, pero es clave obviamente la pandemia, el encierro, la falta de poder salir a conseguir lo que uno quiere y que a través del comercio electrónico te llega a la puerta de tu casa. Es tal cual. La gente se vio obligada a probar, a animarse. Ya había mucha gente que compraba por e-commerce, ¿sí? El 90% de la gente ya había comprado de los que se conectan a internet por comercio electrónico, pero esto hizo que se incorpore al comercio electrónico un grupo sobre todo que es el de más de 65 y que todo el resto sea un comprador más asiduo, que no intenta buscar únicamente la oferta del electrodoméstico o el viaje, sino que empezó a comprar otras cosas, que empezó a comprar alimentos, que empezó a comprar bebidas, indumentaria, ¿sí? Cosas para el hogar. Estábamos encerrados y teníamos que hacer algo. Bueno, la pandemia hizo eso, que la gente se anime, que empiece, que le pierda el miedo, y una vez que perdió el miedo y se dio cuenta de que no era complicado, de que haciendo las cosas bien, la verdad que el riesgo es muy muy bajo, siguió haciéndolo en 2020 y sigue haciéndolo en 2021.
Además, en una comparativa, así como uno empieza a caminar en el barrio y va consiguiendo distintos precios sobre el mismo producto, esto es lo mismo, pero en una escala mundial. Exactamente igual. Para el consumidor final es hasta mucho más práctico porque sentado en su casa puede buscar información y de hecho hasta tenemos un número que es muy impactante. Uno normalmente ve al comercio electrónico como la contra del comercio tradicional y en realidad son dos acciones de una misma empresa. Uno a la misma empresa le puede comprar en la sucursal o por comercio electrónico y de hecho tenemos números que dicen que el 90% de las personas que llegan a una sucursal a comprar algo ya averiguaron sobre ese producto en internet. Ya llegan con la información, ya le dicen al vendedor, che, quiero esto, dámelo, y hasta muchas veces saben más que el propio vendedor. Entonces eso es importantísimo, eso se llama omnicanalidad. Ya no importa por dónde venden las empresas, lo que importa es que vendan. Y bueno, el comercio electrónico les sirvió para sobrellevar un año que realmente fue bastante complicado. Y aquí compartimos los números que adelantaba Martín Orengia y corresponden al último informe anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico para el año 2020, por supuesto. La facturación creció el año pasado 124%, esto hay que tenerlo en cuenta, en una economía en claro retroceso. Estamos hablando de Argentina en pandemia con una caída de la actividad económica muy sustancial. Así que esto tiene más envergadura todavía en términos de entender que la facturación creció 124% y los productos que se comercializaron crecieron durante 2020 72%. Una tendencia que continúa, por supuesto, a un ritmo menor durante el corriente año 2021. Pero decía Martín Orengia, el comercio electrónico es complementario del comercio tradicional, del comercio en tiendas físicas. Este es un concepto importante y también es importante entender que hoy no es posible sostener una actividad comercial competitiva sin presencia en la web y en las redes. Sobre el tema, comentarios adicionales de Martín Orengia. Estamos muy entusiasmados porque lo que vemos es que sigue, que las empresas se dieron cuenta de que no era algo que tenían que hacer solamente para salvar una situación, para seguir un poco adelante cuando el contexto era difícil, sino que encontraron que era algo que se podía, que no era tan complicado, que la gente ya usa redes sociales y no la va a dejar de usar, ya usa celulares y no lo va a dejar de usar, y entonces se dieron cuenta de que podían seguir aprovechándolo, no solo para venderle a los mismos que ya le vendían, sino también para abrir nuevos mercados. El comercio electrónico te permite esto de vender en cualquier momento del día, hasta cuando la sucursal está cerrada, y de vender a cualquier parte del país, ¿sí? Si queremos también al extranjero, pero no nos vayamos tan allá. Simplemente el saber que en una computadora y con nuestros productos le podemos vender a alguien que está en la otra punta del país, simplemente solucionando la logística, que fue una de las grandes mejoras del comercio electrónico con la pandemia, porque se tuvo que acostumbrar y tuvieron que solucionar muchos procesos. Bueno, haciendo eso le puedo vender a todo el país. Eso aumenta las ventas y hace que esté cada vez mejor. Hablaba justamente de la logística. Antes, cuando uno efectuaba una compra por internet, sabía que eran 5 o 7 días de demora. Ahora en 2 días como máximo ya te llega el producto. Yo me acuerdo cuando hablábamos de que en Estados Unidos, en España, las cosas llegaban en el día o al otro día y acá era impensado, porque lo comprabas y lo tenías en 10 días, en una semana. Bueno, la logística se aceleró muchísimo el año pasado y es como decís vos, o sea, al día siguiente, a los 2 días y muchas veces también hasta en el mismo día recibimos las cosas. Es algo que es impresionante y es una de las grandes ventajas del comercio electrónico, porque la gente compra ya no tanto buscando oferta, sino para simplificar el tema del tiempo, dedicar menos tiempo a las cosas, que lleguen sin tener que ir hasta el lugar. Bueno, la logística es esencial en todo eso. Dando vuelta un poco la mirada, te consulto, así como atravesamos toda una etapa en la que todos tenían que ir sumándose a este comercio electrónico, que ya no quedaba dudas de que había que tener sí o sí su sitio web, su lugar de compras por internet. ¿Pasa ahora que aquel que no lo hizo empieza a perder quizás ventas en el local físico? Se van quedando afuera. Esto que venimos diciendo hace un montón de años de que hay que subirse al tren, bueno, ahora está más visible que nunca. Y principalmente por miedo. Y eso es lo que a uno le da hasta bronca, porque quiere que realmente lo puedan aprovechar las empresas. Que no es necesario desarrollar todo y poner tanta plata, y se puede empezar simplemente por WhatsApp, por redes sociales, sí está bien, por Mercado Libre, armando el sitio web. Es de a poco, pero en algún momento tienen que empezar, porque no vuelve para atrás. Ya la gente va a seguir comprando online. No hay terminó la pandemia y entonces ya no compro online. No, los números muestran que esto sigue para adelante. El mismo usuario, aunque termine haciendo la compra en el lugar físico, si no tiene la posibilidad de entrar a verlo en algún lado, entrar a una página de la casa en su momento libre, medio que empieza a optar por otros lugares que sí cuenten con eso. Se va a la competencia. Si nosotros no le podemos ofrecer lo que necesita, lo va a buscar en otro lado. No va a dejar de comprarlo, simplemente lo va a buscar en otro lado que le ofrezcan eso.
Hablabas de la logística, del cambio que hubo que hacer, de cómo hubo que optimizarlo, cómo se hace también para poder soportar la gran cantidad de usuarios que han aumentado, un 124%, y obviamente por el otro lado todas las empresas que se suman también. Sinceramente fue un gran desafío. Para tener una idea, nosotros desde la casa organizamos 2 eventos que son muy fuertes a nivel nacional, que son el Cyber Monday y el Hot Sale. ¿Sí? El próximo Cyber Monday es los primeros días de noviembre. Bueno, en esos días las empresas venden lo mismo que en todo el mes. ¿Sí? En 3 días se vende lo mismo que todo el mes. Bueno, el año pasado, con la pandemia, era un hot sale constante. O sea, todos los días vendiendo lo mismo que en todo el mes. Si no se acostumbraron con esa, no se acostumbraban más, la logística tuvo que mejorar obligatoriamente. Al principio fue un poco difícil porque fue muy grande el salto, pero la verdad que hoy llegamos con un sistema logístico que está muy bien preparado. Te hago la última consulta para aquellos que no están acostumbrados todavía, que de a poco van ingresando al sistema de compra online. ¿Qué recomendaciones les podés dar ante ese miedo que puede haber? Que se animen, que den un primer paso, que no hace falta hacer todo junto, que no es necesario, sobre todo cuando no tienen experiencia, que no piensen tampoco en que metiéndose en internet y vendiendo por e-commerce, de repente van a tener una sucursal online que vende lo mismo que una sucursal física. La verdad que no, como todo en la vida lleva tiempo, pero en algún momento hay que empezarlo y mientras antes mejor, porque si no cada vez va a ser más difícil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas y hablamos ahora del programa Nave Federal 2021, la 7ª edición consecutiva coorganizada por el Banco Macro y la Universidad Austral. Les recuerdo que este es un programa que apunta básicamente a llevar adelante un concurso de emprendedores en distintas partes del país, impulsando lo que tiene que ver con el trabajo en redes y también la formación, la capacitación para pymes y startups, ¿no? Básicamente que son aquellos emprendimientos que están en sus primeras etapas de vida. Esto ha llegado, por supuesto, a muchos emprendedores, pymes, startups en todo el país. Y la novedad es que se ha cerrado en los últimos días la primera etapa, se ha hecho una selección de los que se han inscrito en su momento, así que sobre este tema la charla de Javier Novoa con Fernando Taborda de Banco Macro. Hemos arrancado la 7ª edición de Nave Federal y la semana anterior hemos culminado la primer gran etapa que era todo lo que era el nodo provincia de Buenos Aires, donde
tuvimos la posibilidad de escuchar a todos los proyectos presentados de los emprendedores, principalmente, bueno, trabajando en la selección de finalistas, en este caso fueron 10 finalistas, para que puedan continuar con su etapa de aprendizaje en el campus de Pilar, en lo que se considera el Naves Nacional, ¿no? Fernando, para aquellos que no han escuchado la nota anterior, recordarles un poco de qué se trata este proyecto, que ya lo vienen efectuando hace una gran cantidad de años, y a dónde está enfocado principalmente. Bueno, hace 7 años atrás, como banco, entendimos la necesidad de acompañar a las distintas economías regionales y fundamentalmente a todos los emprendedores desde el punto de vista del conocimiento, el aprendizaje, porque entendíamos que la idea de negocio estaba, la posibilidad de detectar procesos de mejora en las localidades donde cada uno de los emprendedores vivía, la tenía, pero se necesitaba acompañarlo con un asesoramiento en distintas temáticas que justamente permitieran al emprendedor dar ese salto en pos de lograr convertir ese sueño en una realidad. Y por eso nos unimos junto con el IAE, la Escuela de Negocio de la Universidad Austral, para realizar durante los últimos 7 años lo que se denomina Naves Federal y Naves Nacional. Tiene 2 ejes estratégicos. El primer eje estratégico es todo lo que tenga que ver con un plan de formación, ¿sí? A partir de grandes profesionales que nos brinda la universidad, el IAE a través de la Universidad Austral. Y por el otro lado, la posibilidad de tejer o de incorporarlos en un tejido de contención emprendedor a partir del relacionamiento con otros emprendedores, ¿no? Justamente, si bien hay quienes terminan siendo ganadores, que es la etapa en la que nos encontramos ahora, que obviamente tiene su premio merecido, también todos aquellos que participan del mismo, que van a esta capacitación, se relacionan con gente del ámbito, con gente que puede ser un proyecto de trabajo a futuro, y obviamente la capacitación propia para cada uno, ¿no? Mira, yo siempre digo que todo aquel que se inscribe en Naves y que tiene la posibilidad de realizar los seminarios ya se debe considerar un ganador. Primero porque son herramientas fundamentales desde el punto de vista de incorporar conocimiento para su desarrollo y probablemente muchos emprendedores, por una cuestión a veces de costo, no lo puedan realizar por otra vía. Por otro lado, no hay emprendedor que no se pueda, que se quiera desarrollar, que no lo haga a partir de un eje estratégico que es trabajar en forma asociativa. ¿Por qué? Porque el emprendedor necesita de otro emprendedor. Y claramente el tejido que se construye a partir de ese relacionamiento, de ese conocimiento, permite, en muchos casos, trabajar de esta forma, ¿no? Empezar a detectar qué emprendedor me puede dar algún servicio que complemente al mío, o en su caso, asociarse para que el proyecto de ambos se pueda potenciar. Y como describía Fernando Taborda de Banco Macro, después de la selección de los emprendimientos comienza la etapa de formación, de capacitación, de acompañamiento, teniendo en cuenta que todo este proceso va a terminar, como todos los años, con un viaje internacional para el emprendimiento ganador al ecosistema emprendedor justamente de Israel. Sobre el tema, la segunda parte de la charla de Javier Novoa con Fernando Taborda, que nos cuenta de qué manera llevan este proceso, esta nueva etapa de acompañamiento de los emprendedores en lo que tiene que ver con capacitación y formación en distintas áreas. Claramente, para llevarlo adelante tenemos todo un equipo detrás que trabaja en cada uno de los detalles para que quienes se inscriban tengan la posibilidad de recibir el mejor servicio desde el punto de vista del modelo de atención, estar con los profesores. Ahora, la pandemia trajo una gran posibilidad en Naves, porque antes lo hacíamos presencial, muchos emprendedores que estaban lejos de donde se realizaban la sede no tenían posibilidades de viajar, y la realidad es que hoy lo que generamos a partir de la virtualidad fue un ejercicio de potenciar o incrementar la cantidad de participantes. De hecho, los últimos 2 años tuvimos mayor cantidad de inscriptos que los años anteriores.
y para nosotros es una gran posibilidad, más aún si lo vemos desde el punto de vista de la extensa Argentina, y llegamos a partir de 9 sedes, incluso a lugares del sur del país o algunas localidades mucho más pequeñas que probablemente el emprendedor no hubiese podido asistir. Fernando, te consulto por otro lado, volviendo al inicio, a aquellos ganadores, hay distintas categorías, comentanos un poco ganadores en qué sectores puede haber y cuál es el premio que obtienen en sí. Bien, nosotros tenemos tres ganadores finales, digamos, en el NAVE nacional, que es empresa naciente, ¿sí? Idea de negocio, o una empresa en marcha con un proyecto nuevo. Hay emprendedores de todos los segmentos, desde la alimentación, tecnología, sustentabilidad, logística. Cuando analizamos y miramos la posibilidad de determinar un ganador en el caso del NAVE federal, observamos un montón de aspectos que tengan que ver no solamente con el propio proyecto, sino el impacto que ese proyecto va a tener sobre la sociedad, ¿no? Sobre el lugar donde lo quiere desarrollar, si genera o no genera una mejora, la incorporación o no de personal futuro, el impacto sobre el medio ambiente, pero claramente hay muchos segmentos y sectores que han sido o que van a ser potenciales ganadores en naves en virtud justamente de estos aspectos. Lo que sí es importante resaltar es que tenemos edades distintas. Nos encontramos con que el emprendedor no tiene una edad, ¿sí? Hay edades, hay personas que participan que son personas mayores, que han desarrollado ya su vida laboral y que quieren iniciar algún proyecto y que verdaderamente están con el mismo entusiasmo que cuando tiene un joven. Y también encontramos, Javier, mucha gente joven, muchísima gente joven, con intenciones de emprender, pero también habiendo detectado una necesidad en la comunidad donde viven, trabajando para que eso se pueda dar como alternativa de solución a partir de su proyecto. Fernando, ¿cómo sigue ahora el proyecto Naves? ¿Cuáles son los próximos pasos que tendrá? Bien, en el país tenemos 9 sedes, se definieron los finalistas para cada una de las sedes y comienza con esos finalistas una segunda etapa que es el mismo proyecto desde el punto de vista de los seminarios, con otro nivel y con otro abordaje en lo que se denomina el nacional. Se desarrolla en el campus de Pilar. Bueno, la pandemia nos obliga a seguir realizándolo por el momento a partir de una virtualidad, y en ese NAVE nacional también se definen los 3 ganadores finales, ¿no? del NAVE nacional. Pero también lo importante que nosotros trabajamos es que todos aquellos que tuvieron la posibilidad de ser finalistas y que puedan seguir teniendo este nivel de profundidad en el conocimiento a partir de los seminarios, puedan retransmitir ese conocimiento a aquellos emprendedores que no han sido finalistas, a partir de poder contar las experiencias, de poder transmitirle todo lo aprendido. Creo que eso también es muy importante a la hora de compartir las buenas experiencias y el conocimiento, ¿no? adquirido. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava.
Ahora, abrir tu primer comercio es más fácil. Te brindamos un asesoramiento y seguimiento completo para que puedas poner en marcha tu primer comercio. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas en Salta 1842, quinto piso. Para más información ingresá a mgp.gov.ar/miprimercomercio. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Te damos la bienvenida a la banca Empresas de Banco Macro. Tengas una gran empresa, una pyme, o si formás parte de los agronegocios, tenemos los mejores productos y soluciones digitales para que elijas. Porque estamos en todo el país y entendemos tu negocio sin importar su tamaño y actividad, somos tu banco. Conoce más en macro.com.ar/tu empresa tu banco o comunicate con un oficial de cuenta. Macro, cerca siempre.